¿Qué tal? Continuando con la teoría que se les tenía que dar, me falta un lema que dice que si A es un conjunto de R, prácticamente los reales, es acotado superiormente, o un campo, es acotado superiormente e inferiormente, y si tenemos una constante lambda mayor que cero, entonces el supremo del conjunto de lambda por A, donde A pertenece a A, es igual a lambda del supremo del conjunto A solamente. Y el ínfimo del conjunto de las lambdas por A tal que A pertenece a es igual a lambda por el ínfimo del conjunto A. Ahora, si tenemos gamma, es como un conjunto de índices. Y si tenemos A igual al conjunto de las A gamas, tales que gamma pertenece al conjunto de índices, un conjunto de R, y B, que es el conjunto de las B gamma, tales que gamma pertenece al conjunto de índices gamma, está también contenido en R y son acotados superiormente e inferiormente. Entonces, el supremo de la suma de A más B gamma, tales que gamma pertenece al conjunto de los índices, es menor o igual que el supremo de A más el supremo de B, y en el caso del ínfimo es lo contrario, es mayor a la suma del ínfimo de A más el ínfimo de B. Y una última, claro, si tenemos dos conjuntos de índices, uno gamma y uno delta, y tenemos que A es igual al conjunto de las A gamas, tales que gamma pertenece a gamma, el conjunto de índices que pertenece a R, y B pertenece a, es igual al conjunto de las B deltas, tales que delta pertenece al conjunto de índices delta, que está en R también. Entonces, si son acotados superiormente e inferiormente, entonces el supremo de la suma es igual al supremo de A más el supremo de B y el ínfimo de A gamma más B delta, con sus respectivos índices, es igual al ínfimo de A más el ínfimo de B. Aquí al final voy a explicar una pequeña curiosidad que está pasando, pero vamos a empezar con la demostración. Entonces, el lema dice que tenemos una lambda mayor que cero, ¿no? Y que si tenemos que el supremo del conjunto de lambda A con A en A va a ser igual a lambda el supremo de A. Con la definición de supremo, tenemos que M es igual al supremo de A. Entonces existe una A en A, tal que por el teorema anterior que vimos ahorita en el video anterior, este supremo menos epsilon prima es menor que A, y este es menor o igual que M, el supremo. Entonces, sea epsilon prima igual a epsilon entre lambda cero, con epsilon mayor que cero y lambda cero mayor que cero, porque es parte del conjunto de índices lambda que tenemos. Y además porque lo suponemos mayores que cero, ¿no? Bueno, es cualquier número mayor que cero. Tenemos acá. Entonces tiene que m menos epsilon entre lambda cero es menor que a, menor o igual que m. ¿Qué aplicamos acá? Aplicamos operaciones de las desigualdades. Como esta lambda cero es mayor que cero, es positiva, entonces podemos multiplicar toda la inecuación por lambda y obtendríamos esto, que lambda cero m menos epsilon es menor que lambda cero a menor o igual que lambda cero m. Pero lambda cero a pertenece a este conjunto de las lambdas a, ¿sí? Entonces, pero para este conjunto, tenemos que también el teorema se tiene que cumplir. Y en este caso, ¿cómo se cumpliría el teorema? Pues que el supremo de lambda a, bueno, de este conjunto lambda a, menos una epsilon doble prima es menor que el lambda cero a, y este es menor igual que el supremo de las lambdas a, ¿no? Entonces yo escojo aquí epsilon doble prima como epsilon. Entonces haciendo un símil, quitando esta epsilon por esta epsilon prima, tenemos que para lambda cero a se cumple que el supremo, este supremo es el de esta lambda A, y el supremo es lambda cero por m. Como el supremo es único, tiene que ser exactamente uno, por lo que demostramos en el teorema no puede haber otro, porque si no, no sería supremo. Entonces tenemos que este es igual a este. Entonces el supremo de lambda, del conjunto lambda A, de las A's que pertenecen a A, es igual a lambda cero por m, donde m es el supremo de A. Entonces, en particular, si yo agarro lambda igual a lambda cero, porque una lambda particular,
tenemos que por lo tanto el supremo del lambda, del conjunto lambda por A tal es que A pertenece a A, es igual a lambda por el supremo de A. Tan, tan. No hay nada más que hacer. Y es nada más como una equivalencia entre esto y lo que teníamos anteriormente. Entonces se cumple. Para el ínfimo, tal cual como pasó en el teorema, es hacer como una copia de lo que ya teníamos. Entonces, queremos demostrar que el ínfimo del conjunto de las lambdas A es igual a lambda por el ínfimo de A. Entonces, M es el ínfimo de A. Entonces, existe una A en A tal que se cumple el teorema que hicimos ahorita en video, o el anterior, que M es menor o igual que A, menor o igual que, menor, digo, estricto que M más epsilon prima. ¿Cómo propongo epsilon prima? Igual que en el caso anterior, con epsilon mayor que cero y lambda cero mayor que cero. Entonces obtengo esto. Entonces se tiene esta nueva desigualdad que es M menor o igual que A, menor que M, más epsilon sobre lambda. Como lambda cero es mayor que cero, entonces podemos hacer la multiplicación por la lambda cero en toda la desigualdad y no se modifica. Entonces tenemos que lambda cero m es menor o igual que lambda cero a menor que lambda m más epsilon. Pero este lambda cero a pertenece al conjunto de las lambdas a con a en a. Pero aquí tenemos que, volviendo a aplicar el teorema, para este lambda cero, entonces tendríamos que el ínfimo es igual, tendría que ser el ínfimo de las lambdas a menor o igual que lambda por a, menor que el ínfimo de las lambdas a más una epsilon doble prima. ¿Cómo escogemos la epsilon doble prima? Pues igual a epsilon. Entonces, comparando esto con esto, obtenemos que el ínfimo de las lambdas por a tiene que ser igual a la lambda cero por m, que es lo que tenemos acá. Y como lambda, el m, ahí le puse m cero. Y como lambda por m, donde m es igual al ínfimo de a, entonces obtenemos prácticamente nuestro resultado, porque hacemos lambda igual a lambda cero. Entonces tenemos que el ínfimo de las lambdas por a tales que a está en a es igual a lambda por el ínfimo de a. Aquí todos los resultados prácticamente son una copia de las demostraciones del Supremo, no cambia mucho. Entonces, eh, trataré de ir un poquito más rápido para que no se haga tan tedioso, porque si ya notaron muchas transparencias las que salen de una clase y puede que ya lleven rato viendo videos. Entonces, seguimos. Y ahora tenemos el 2 que dice, ahora demostraremos que el supremo de A gamma más B gamma, tal que gamma pertenece a los índices gamma, es menor o igual que el supremo de A más el supremo de B. Entonces aquí lo vamos a hacer por reducción al absurdo. Suponemos que no se cumple esto, sino que el supremo de A gamma más B gamma es mayor que el supremo de A más el supremo de B, mayor estricto. Entonces existe una epsilon cero, tal que a la hora de yo restarle esto al supremo, me va a dar la igualdad. ¿Sí? O sea, estoy emparejando estas dos cosas para quitarme la desigualdad y que se vuelva igualdad con esta epsilon. Entonces, por el teorema anterior que tenemos, si yo propongo una A gamma cero más una B gamma cero, va a estar dentro del conjunto de las sumas de las A gamas más B gamas. Entonces, aplicando el teorema anterior, yo tendría que este, esta A gamma cero más B gamma cero, creo que está mejor acá, bueno, sería menor o igual que el supremo de las sumas. Y a su vez sería este menor estricto que el supremo menos una epsilon. Y esta epsilon pues la escojo así, epsilon sobre 2. Aquí me falta una parte. De hecho, a ver si la pongo ahorita. Ahí está, ya lo puse. Después de ese corto, pues haré que el supremo de A gamma más B gamma, tal que gamma pertenece al conjunto de los índices gamma, es mayor o igual que A gamma cero más B gamma cero menor que el supremo, digo, mayor que el supremo de esto menos una epsilon. Esto es la definición del teorema anterior, prácticamente lo que tenemos acá. Entonces, tiene que, en particular, esta tiene que ser mayor que ambos supremos. De hecho, eso viene por este, ¿cómo se llama? Ah, por esto que está acá. Por esto que yo tengo acá, esto se supone que las sumas entonces serían mayores que el supremo de A más el supremo de B, que es lo que está acá. Pero por otro lado, yo tengo que A gamma está limitada por el supremo de A y B gamma está acotada por el supremo de B. Digo, el de B está acotado por el supremo de B, porque son conjuntos acotados, que era lo que decía el teorema. Entonces, para todo gamma pertenece al conjunto de índices gamma, y en particular para gamma igual a gamma cero. Entonces, ¿qué tendríamos? Si yo sumo este y este,
así directamente, pues tendría que A gamma cero más B gamma cero es menor o igual que el supremo de A más el supremo de B. O esto es completamente contradictorio con esto que tenemos acá, porque uno es mayor y el otro es menor. Entonces, como esto no es cierto, debe ser contrario, debe ser cierto lo contrario. Por lo tanto, el supremo de A gamma más B gamma, tal que gamma pertenece al conjunto de índices gamma, es menor o igual que el supremo de A más el supremo de B. Entonces, ahora seguimos con lo que sigue. De manera similar, tendríamos con el ínfimo. En este caso, suponemos lo contrario. Aquí el ínfimo de la suma es mayor o igual que el ínfimo de la A más el ínfimo del B. Entonces, suponemos que esto es ahora menor que el ínfimo de A, el ínfimo de B. Volvemos a poner una epsilon mayor que cero, tal que yo puedo agarrar y y completar la suma, ¿no? Al final de cuentas, empiezo a hacer la igualdad como a mí me plazca, ¿no? Entonces, yo a la hora de sumarle al ínfimo de la suma una epsilon, ya voy a emparejar la suma. Yo nuevamente aplico el teorema anterior. Aquí nuevamente me faltó esta partecita de GND. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Entonces, vamos a completar un poquito aquí. Sería mejor igual que corchetes o algo parecido a un corchete. Ponemos gamma, la gamma, tal que de gamma más ínfimo. ¿Sí? Aplicamos el teorema anterior prácticamente acá. Entonces ya lo completamos y tenemos este resultado. Entonces, nuevamente vuelve a ocurrir que A gamma más B gamma cero es menor que el ínfimo de A más el ínfimo de B. Y esto sale de que completamos con esta epsilon al final de cuentas para llegar estas cosas que tenemos acá. Entonces, a estos ínfimos al final de cuentas. Entonces, pero por otro lado, cada conjunto está acotado inferiormente. Entonces, A gamma es mayor o igual que el ínfimo de A y B gamma es mayor o igual que el ínfimo de B para todo gamma en el conjunto de índices gamma, en particular para gamma igual a gamma cero. Entonces obtenemos completamente lo contrario. Y es contradictorio, entonces contradice esto. Entonces, como la suposición por reducción fue contradictoria, por lo tanto el ínfimo de A gamma más B gamma es mayor o igual que el ínfimo de A más el ínfimo de B como conjuntos. Entonces esto está muy bien. Y tres, esto es volver a copiar lo que ya teníamos. En este caso que tenemos que el supremo de A gamma más B delta, escuchen bien que este B delta es igual que el supremo de A más el supremo de B. Aquí ya no existe la desigualdad. ¿Y esto a qué se debe? A que no sé si se acuerdan en algunas propiedades de los conjuntos, cuando hacemos algo parecido a una suma, tendríamos tendríamos que tener que no considerar la intersección de los conjuntos, o bueno, más dicho, considerar la intersección de los conjuntos, que si la intersección de los conjuntos era igual al vacío o cero, prácticamente se podría decir, entonces ya se quedaban nada más estas partes de cada conjunto independiente y siempre considerábamos la intersección. En este caso, en el primero tenemos que los índices están dentro de la misma cajita de índices. Por ende, como están dentro de la misma cajita de índices, comparten elementos. Y como comparten elementos, entonces existe esta diferenciación, porque se tiene que considerar de alguna manera la intersección donde se quitan elementos. Y como no estamos considerando eso aquí, como no estamos considerando eso aquí, sino son conjuntos independientes, por eso sí se cumple la igualdad. Sino aquí se podría decir que completábamos en el caso contrario, completábamos con la resta del supremo de A intersección B, se podría decir algo así. Pues por eso aquí es igualdad y en el otro es desigualdad, que aquí son conjuntos disjuntos de alguna manera de índices. Que sí, que se espera que de aquí a aquí no se repita ninguno. Entonces esta demostración es muy similar a la anterior, nada más que ahora proponemos de manera directa todo. Un elemento A que pertenece a A y un elemento B que pertenece a B. Esta es una delta, aunque se vea fea. Entonces tenemos que A gamma cero más B gamma delta cero es menor o igual que el supremo de A más el supremo de B. ¿Por qué? Porque este está acotado y este está acotado como supremos. Pero a su vez, la suma de A gamma más B delta cero pertenece al conjunto de las sumas. Entonces,
tenemos que el supremo de A más el supremo de B es una cota superior para el supremo de el conjunto de las sumas. ¿Por qué? Porque aquí estamos ya usando el teorema directamente en anterior. Entonces yo aquí implicaría que este está acotado por el supremo de las sumas. Entonces, este, estoy suponiendo que al final de cuentas es otra cota del supremo de las sumas, por la construcción, por cómo lo voy llevando. Entonces, ahora suponemos que existe un epsilon mayor que cero, tal que, entonces existe una A gamma cero en A y una B cero, B delta cero en B, tal que el supremo de A menos epsilon cero es menor que A gamma cero, menor o igual que el supremo de A, que es la definición del teorema anterior. Lo mismo hacemos con la B. Entonces tenemos prácticamente lo mismo. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Sumamos directamente. Entonces tenemos este más este, me va a dar A gamma cero más B delta cero es mayor que el supremo de A, el supremo de B, menos epsilon. ¿Y esto qué es? Prácticamente esto es la definición de- del teorema, porque aquí sería, esto es menor o igual que, digo, este es mayor que este, sería el supremo de A más el supremo de B, sería mayor que esto. Entonces, como estamos usando el teorema y por calca, entonces tenemos que es esta cota y esto que tenemos acá, pues por el teorema anterior, yo puedo decir que el supremo de la suma menos una epsilon es menor a la suma de las gamma ceros y delta ceros, y esto es menor o igual que las sumas en sí. Entonces, a la hora de hacer una comparación, tendríamos entonces que el supremo de, ay, aquí le puse, déjenme extiendo el palito para que supremo, 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 las cositas esas, para que no se confunda. Ahí está. Entonces, como haciendo un símil entre las dos, entonces prácticamente se llega a que como el supremo tiene que ser uno, nada más, no existen varios supremos, por lo que hemos visto, entonces tendríamos que el supremo, ay, otra vez, ay, 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 ¿en qué estaba pensando? Entonces el supremo de la suma es igual al supremo de A más el supremo de B. Otro caso, en el caso del ínfimo tenemos lo mismo, ya no existe la desigualdad. Aquí ya nos vamos a ir un poquito rápido y hacemos un símil en la definición de ínfimo. Tendríamos que, y haremos esto, que el ínfimo de la suma es menor o igual que A gamma más B delta, menor que el ínfimo de la suma más un épsilon. Pero por construcción tenemos que el ínfimo de A más el ínfimo de B es menor o igual que A gamma más B delta, menor que el ínfimo de A más el ínfimo de B más esta epsilon. Entonces, esto tiene que ser igual a esto por cumplimiento del teorema. Por lo tanto, el ínfimo de la suma es igual al ínfimo de A más el ínfimo de B. Entonces, con esto ya probamos todos los que tenemos en el teorema. Y esto era algo que también César me había encargado que les demostrara. Entonces, hasta aquí quedamos con las demostraciones.